Irán, uno de los estados más importantes en la historia de la humanidad, cuna de grandes imperios y civilizaciones que desde tiempos inmemoriales ha mediado entre dos mundos, Oriente y Occidente. En la actualidad, Irán se encuentra en el punto de mira de las potencias occidentales. ¿Cuáles son los motivos? En este documental narraremos de manera sucinta y amena los grandes acontecimientos que marcaron el devenir de Irán desde la Edad Media hasta la actualidad. Desde el auge de la dinastía safávida que sentó las bases del Irán moderno hasta la revolución del Ayatolá Jomeini, que acabó con 2500 años de monarquía ininterrumpida. Pero antes de sumergirnos de lleno en este interesante relato, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Desde el tercer milenio antes de Cristo, en la meseta iraní y su periferia se han instalado y desarrollado diversas civilizaciones, que con pocas variaciones han conformado estados con unas fronteras similares al actual Irán. En la Edad Antigua encontramos a aqueménidas, partos y sasánidas, dinastías étnicamente persas que en mayor o menor medida reivindicaron el zoroastrismo como religión oficial. Esto cambió a mediados del siglo VII, cuando el imperio sasánida fue absorbido por el pujante Islam, iniciando de esta manera un proceso de conversión a gran escala que ha mantenido hasta nuestros días esta religión como la predominante en Irán. La Edad Media persa estuvo caracterizada por un seguido de disputas dinásticas que finalizaron con la entrada en el siglo XIII de Gengis Khan y sus hordas mongolas. Ghazan Khan, uno de sus sucesores, adoptó el Islam sunita como religión propia y de su estado, siguiendo una serie de gobernantes de origen túrquico creyentes en esta vertiente del Islam. Pero todo cambió con el advenimiento de la Orden Safávida, una institución religiosa que tomó las armas y enarboló la bandera del chiismo duodecimano, una rama del Islam que aboga por el advenimiento de un Mesías salvador del mundo, apoyado por 12 imanes. De esta manera, Ismail, el primer monarca safávida, convirtió a la Persia suní en chií, una decisión que veremos arrastra consecuencias hasta nuestros días, pues la mayoría de estados vecinos del Irán moderno son sunitas, una situación que ha acarreado no pocos problemas en la región. Sea como fuere, a principios del siglo XVI, Ismail volvió a reunificar Persia, dividida y troceada desde hacía decenios por diferentes pueblos de origen turcomano. Con los asuntos internos estabilizados, el vigoroso estado safávida se embarcó en una serie de guerras limítrofes contra el Imperio Otomano y los kanatos uzbekos, ambas potencias regionales suníes. Ismail ganó a los uzbekos en la batalla de Merv, pero no pudo con los poderosos otomanos. Safávidas y otomanos dirimieron sus disputas en 1514 en la batalla de Chaldirán, una contienda donde con claridad se impusieron los otomanos, mucho más desarrollados y preparados para la guerra moderna que los iraníes, gracias a su novedosa artillería de pólvora. Esta derrota supuso un fiasco para Ismail, quien a partir de entonces no emprendió campaña militar alguna. El fundador de la dinastía safávida murió en 1524, atormentado por la pérdida de Anatolia Oriental y Mesopotamia, aunque se pudo contentar con la total anexión de los uzbekos, una región donde gradualmente logró implantar el Islam chií. Tahmasp heredó las riendas de Persia, gobernando por 42 años, un periodo que estuvo marcado por las constantes fricciones con los otomanos liderados por Solimán el Magnífico. Incluso Tahmasp se alió momentáneamente con Carlos I de España, el emperador que luchó con denuedo contra el Imperio Otomano por la supremacía del Mediterráneo. En 1576 falleció Tahmasp, abriendo un periodo de interregno donde muchos se postularon para el trono persa. No fue hasta 12 años más tarde cuando Abbas, el tercer hijo del Shah Muhammad Yodavanda, consiguió la preciada corona, inaugurando un longevo gobierno de 40 años que es considerado como el mejor de la dinastía safávida.
Abbas supo interpretar el sino de los modernos tiempos, reformando en profundidad la sociedad y el ejército iraní. Aunque fue aupado al trono gracias a los imanes duodecimanos, nada más llegar al poder recortó la inmensa influencia que acumulaba este estamento religioso. Abbas aprendió de los errores del pasado y modernizó el ejército, dotándolo de tecnología punta en materia artillera. Gracias a ello, en 1598 venció a los uzbekos, pueblo que definitivamente fue expulsado de Jorasán, consiguiendo de esta manera retomar la crucial ciudad de Herat. Una vez sometidos los uzbekos, Abbas marchó a guerrear contra el turco, consiguiendo en el año 1603 una importante victoria que hizo retroceder a los otomanos desde Irak a Anatolia. Y 20 años más tarde, casi al final de su reinado, consiguió arrebatar a los turcos la posesión de Bagdad. Con esta expansión territorial, los estados vecinos y europeos comenzaron a considerar a Irán como una potencia regional, un estatus que le permitió aliarse en igualdad de condiciones con el Imperio Mogol, España, Holanda e Inglaterra. Precisamente con estos dos últimos estados aunó fuerzas para conquistar una plaza clave que aún hoy en día pertenece a Irán. Hablamos de la isla de Ormuz, lugar que en 1622 fue arrebatado a los portugueses y que en la actualidad permite a Irán controlar la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las vías mercantiles marítimas más importantes por la cual transita el 40% del petróleo que se comercia en el mundo. Como últimos apuntes positivos del reinado de Abbas, el monarca safávida trasladó la capital de Qazvin a Isfahán, dotando a esta ciudad de un seguido de bellos edificios de corte persa, el culmen de la conocida como arquitectura safávida, cuyo máximo exponente es la mezquita de Masjid-e-Emam. Abbas se ganó con creces el apelativo de El Grande. Gobernó por 41 años como un monarca absolutista, engrandeciendo el Estado y preparándolo para el crucial siglo XVII, aunque como nota negativa podemos apuntar el déficit de sistemas comunicativos que continuó manteniendo aisladas a las regiones más remotas del Estado, una situación que propició una extensa red de corrupción administrativa. A todo ello debemos sumar la obsesión del monarca de creerse ser objeto de conjuras por parte de familiares. Abbas incluso ordenó acabar con la vida de su hijo mayor, una situación que tras su muerte en 1629 desembocó en un caos, pues no disponía de un heredero natural. Ante la incierta situación de interregno, los ulemas tomaron posiciones, asegurando que ellos eran los representantes del imán oculto, es decir, el nuevo rey debería someterse al poder de los religiosos. Los sucesivos monarcas persas apenas gozaron de autoridad como para enfrentarse al clero. El imperio safávida entró en un periodo de declive marcado por una marcada inestabilidad administrativa que dio fruto a pérdidas territoriales, sobre todo en favor de la nueva potencia en la zona, el zarato ruso. En 1694 fue entronizado el Shah Sultán Hossein, un débil monarca que fue un títere de un erudito chií llamado Muhammad Baqir Majlesi, quien desprestigió a la rama sufista, una vertiente que abogaba por una práctica contemplativa y mística del Islam, clave en la fundación de la dinastía safávida. El valido del rey incluso ordenó la ejecución de miles de no musulmanes y suníes, tensando las relaciones con los estados vecinos profesantes del sunismo. Este fue el casus belli esgrimido por los Gilzais afganos, una tribu de origen pastún suní liderada por Mir Mahmud, un señor de la guerra que en 1710 incursionó en Persia. En este momento, la Persia safávida se encontraba en guerra con Rusia a raíz de ciertas posesiones en el Cáucaso. Dos frentes de guerra que provocaron el colapso en el Estado persa. Los Gilzais afganos avanzaron hasta tomar en 1722 Isfahán, la capital persa, un momento que fue aprovechado por los otomanos para reconquistar plazas perdidas en los últimos decenios.
El Shah Sultán Hossein no tuvo más en remedio que abdicar, abriendo un periodo de interregno que desembocaría en el fin de la dinastía safávida. En 1727, la regencia designó a Tahmasp II, joven hijo de Sultán Hossein, como rey de Persia, un débil e influenciable monarca que otorgó el generalato de las Fuerzas Armadas a Nader Khan, uno de los más brillantes estrategas en la historia iraní. Los afganos Ghilzai eran buenos combatientes, pero pésimos gobernantes, motivo que provocó la insurrección de los persas sometidos, una situación que aprovechó Nader Khan para en 1729 derrotar a los Ghilzai en la batalla de Dangam, una victoria que le permitió recuperar la capital Isfahán y la importante ciudad de Herat. Receloso de la creciente popularidad de su general, el Shah Tahmasp II lideró una aventura militar en el Cáucaso, que se tradujo en una sonada derrota y la concesión a Rusia del Cáucaso meridional y zonas del actual norte de Irán. Y por si no le hubiera bastado con esta derrota, posteriormente Tahmasp intentó una segunda campaña contra el Imperio Otomano, igual de desastrosa y que solo sirvió para acelerar su caída. La popularidad del Shah estaba bajo mínimos, y el general Khan obró en las sombras para convencer al Shah que abdicara y pasara el testigo al heredero Abbas III, un niño recién nacido. Tahmasp II accedió, y de inmediato Nader Khan se arrogó la regencia del niño monarca, firmando sendos acuerdos de paz con Rusia y el Imperio Otomano. Una vez pacificadas las fronteras, Nader Khan destapó sus verdaderas intenciones. El 8 de marzo de 1736 presidió una asamblea constituyente que le invistió como nuevo Shah de Persia, terminando de esta manera con la dinastía safávida. Nader Khan, el primer rey de la dinastía afshárida, pronto puso sobre la mesa sus planes para revitalizar Persia. Disminuyó el poder de los ulemas, declarando el chiismo como religión no oficial del Estado, un intento por amistarse con los vecinos suníes. Con sus fronteras occidentales pacificadas, en 1738 el Shah Nader lanzó una campaña de reconquista en Afganistán, derrotando a los Otaki afganos, una expedición que le permitió recuperar Kandahar. Después de tan brillante acción, fijó sus miras en el imperio mogol de Mirza Muhammad Shah, a quien acusó de cobijar a rebeldes afganos. En el 1739 cruzó el río Indo y derrotó a los mogoles en la batalla de Karnal, saqueando incluso la capital, Delhi. Nader Shah completó su brillante expediente militar con la conquista de Omán en 1743, plaza ganada gracias a la modernización de la armada persa. Pero el rey afshárida, durante sus 11 años de gobierno, se granjeó multitud de poderosos enemigos. Nader era un general a la vieja usanza, cruel y despótico con todos sus subalternos y adversarios políticos. Los ulemas, muy perjudicados en su gobierno, conspiraron hasta que en 1747 el Shah Nader fue eliminado mientras dormía en su tienda de campaña durante una expedición militar. El fallecimiento de Nader abrió la caja de Pandora en el seno de Irán, sucediéndole una retahíla de familiares que apenas lograron consolidar su poder más allá de un año. Esta situación fue aprovechada por multitud de tribus y señores de la guerra asentados en la periferia de la meseta iraní. El más importante de ellos fue Karim Bek, líder de los kurdos iraquíes de los Zand, un hombre represaliado por Nader Shah, que logró avanzar sobre territorio persa hasta establecer a su pueblo en los Zagros, tierra que consideraba su patria histórica. Los kurdos Zand se aliaron con los Bakhtiari, pueblo pastor asentado en el sur de Irán. Esta alianza permitió a Karim Bek dominar el Irán occidental y central, estableciendo la capital en Shiraz. Karim Bek era tan poderoso que incluso colocó en el trono a Ismail III, nieto del Shah Sultán Hossein, reclamando el título de Bakir al-Raya,
regente del pueblo, es decir, máximo gobernante, un poder que mantuvo hasta 1779. Mientras tanto, los afsharíes, los partidarios de la antigua dinastía, emigraron en masa al Jorasán, manteniendo una total independencia del Irán kurdo. Es importante reseñar la regencia de Karim Bek, porque durante su gobierno se produjeron dos importantes acontecimientos, uno en especial que marcó para siempre el destino del país. El primero y menos relevante es que en 1776 arrebató Basora a los otomanos, una conquista que avivó las hostilidades entre el Imperio otomano y Persia. El segundo suceso, el de más enjundia, fue que en 1763 abrió la ciudad portuaria de Bushehr a la Compañía Británica de las Indias Orientales, estableciéndose de esta manera por vez primera en la historia el Imperio Británico en Persia, una influencia veremos más adelante que marcó la política iraní de los próximos siglos. Tras la muerte de Karim Bek, el país de nuevo se sumió en el descontrol, una coyuntura que aprovechó un personaje con una peculiar historia. Este es Agha Mohammad Qajar, hijo de un jefe tribal que de niño fue capturado por los Afsháridas, recordamos, tribu independiente en Jorasán, quienes lo castraron y mantuvieron como huésped de honor en su corte. Pronto, el noble eunuco fue visto por los afsharíes como una valiosa pieza que eventualmente defendería sus intereses. Nada más lejos de la realidad. El avispado Agha Qajar consiguió apoyos en Teherán, conformando un ejército que conquistó las provincias de Mazandarán y Gilán, mientras los príncipes Zand luchaban por la sucesión. En 1785, Agha Qajar capturó Isfahán, y en una rápida campaña logró reunificar el centro y el norte de Irán a lo largo de los montes Elburz. Con gran crueldad persiguió y eliminó a los kurdos Zand, dándose el lujo incluso de arrasar con la Georgia del rey Heraclio III. De esta manera, Agha Mohammad Qajar fue coronado como rey de Persia en 1796, el primero de la dinastía Qajar, la penúltima familia real que gobernaría Irán. Nada más acceder al poder, Agha Shah marchó al Jorasán, región en manos de los que habían sido sus captores, los afsharíes, a los cuales sometió y de esta manera restituyó de nuevo las fronteras de 50 años atrás bajo el gobierno de Nader Shah. Pero el primer soberano de la dinastía Qajar fue eliminado en 1797 por sus sirvientes, debido a la crueldad con que el eunuco se relacionaba con todo el mundo. Le sucedió Fath Ali Khan, su sobrino, un pusilánime rey que gastó muchos esfuerzos en derrotar a todos los usurpadores y que sobresalió por gastar el tesoro estatal en ceremonias y arte. En medio de la ociosidad del rey, Persia tuvo que hacer frente a potencias extranjeras que olieron la debilidad del país, en exceso atrasado según los estándares de la época. En 1804, una delegación de la Francia napoleónica llegó a Persia. Napoleón consideró a este país como un actor proxy que pudiera frenar al expansivo zarato ruso. Veremos, esta fue la chispa que detonó la primera guerra ruso-persa. Los británicos también entablaron conversaciones con el persa, viendo en este estado una oportunidad de mercado debido a los grandes recursos con los que contaba y que apenas disponía de tecnología y mano de obra especializada para extraerlos. Además, Irán era un estado vecino en sus colonias orientales. Gran Bretaña planteó la posibilidad de una doble alianza. A cambio de luchar contra Rusia en el Cáucaso, prestarían apoyo a los iraníes para conquistar territorios en Afganistán. Una alianza, no obstante, que se fue al traste cuando en 1812 rusos y británicos lucharon en el mismo bando contra Napoleón. Persia se quedó sola en el Cáucaso y en 1813 no tuvo más remedio que firmar el Tratado de Gulistán, un acuerdo por el cual los iraníes tuvieron que ceder a Rusia el control de las actuales Armenia, Azerbaiyán y Georgia, prohibiendo además en Rusia la presencia de buques iraníes en el mar Caspio.
Amenazada en todas sus fronteras y aislada internacionalmente, en 1814 Persia firmó un acuerdo con Gran Bretaña, un tratado que estableció que los británicos deberían ayudar a Persia si era atacada por otra potencia europea, y a su vez Persia debería prestar apoyo en la inminente campaña británica en Afganistán. El nuevo siglo XIX dejó atrás a Persia, país que no logró modernizarse en lo económico y administrativo, y menos aún en materia militar. Parece ser que el príncipe heredero Abbas Mirza no entendió esta situación. En 1826 lanzó una campaña unilateral contra Rusia, esgrimiendo como casus belli que los antiguos súbditos persas estaban siendo obligados a convertirse al cristianismo ortodoxo. Rusia aplastó de nuevo a Persia y en 1828 se firmó el Tratado de Turkmenchai, un vergonzante acuerdo que estipuló que varias regiones transcaucásicas pasaran a dominio ruso, además de fijar unas cuantiosas indemnizaciones de guerra, cifradas en 20 millones de rublos, una fortuna en la época. Además, Rusia negoció acuerdos comerciales con Persia, una misión que llevaría a cabo el nuevo embajador Alexander Griboyedov. El tratado de paz voló por los aires a causa de 2 mujeres armenias y un eunuco que huyeron del harén del Shah y solicitaron refugio en la embajada rusa. El Shah pidió que se les entregara a los fugitivos, pero el gobierno ruso invocó una de las cláusulas del acuerdo de Turkmenchai, por el cual los súbditos georgianos y armenios tenían derecho a regresar a su patria. La tensión escaló hasta que los manifestantes irrumpieron en la embajada y lanzaron por la ventana al embajador, para después ser linchado por la enfurecida masa. El zar Alejandro I se enfureció, a tal extremo que propuso una total invasión del país, una medida que fue atemperada por sus consejeros, pues en este momento Rusia se encontraba en conflicto con el Imperio Otomano. Fath Ali Shah falleció en el año 1834, tras un longevo y funesto reinado de 37 años. Pronto, rusos y británicos se inmiscuyeron en la sucesión real, en el asunto diplomático conocido como el Gran Juego, acordando ambas potencias la entronización de Muhammad Mirza, nieto del rey fallecido. El nuevo Shah deseó congraciarse con su Estado Mayor y pueblo, emprendiendo en 1837 una campaña que tuvo como fin reconquistar Herat, ahora en posesión de los pastunes afganos. Este movimiento unilateral del Shah fue tomado por Gran Bretaña como una amenaza a sus intereses en la zona, un acto quizá influenciado por Rusia. Meses más tarde, los británicos ocuparon la isla de Kark, amenazando al gobierno persa con una total invasión de su país si no abortaban la campaña afgana. Muhammad Mirza, soberano de un país muy atrasado en todos los sentidos, accedió. Esta nueva intromisión extranjera fue vista por el pueblo llano y ciertos sectores de la intelectualidad como una nueva afrenta a la idiosincrasia e independencia de la milenaria Persia. El Shah Muhammad intentó congraciarse con su pueblo, lanzando una campaña contra el Imperio Otomano, una expedición que apenas sirvió para malgastar miles de vidas humanas. En 1847, diversas potencias europeas mediaron en el Tratado de Erzurum, el acuerdo que delimitó de manera clara y concisa las fronteras entre ambos estados, una paz que no fue rota hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Un año más tarde de la rúbrica de este tratado, murió de gota Mohammad Shah, tomando el relevo el enérgico príncipe Nasser al-Din Shah, de tan solo 16 años de edad. El nuevo Shah, sabedor de la gravedad de su nación, planteó una reforma urgente en todos los estamentos. Persia estaba poco industrializada y dependía en demasía de la exportación de materias primas, con unas infraestructuras poco avanzadas y eficientes. La producción nacional era insignificante, y además el país apenas contaba con mano de obra nacional con cierta experiencia técnica. Persia necesitaba entrar en el siglo XIX.
Nasser Shah delegó en su visir Amir Kabir una batería de reformas que revitalizasen al país. En 1851 se fundó el Dar ul Funun, el primer instituto de enseñanza superior de Irán, una escuela militar y técnica donde solo pudieron estudiar los miembros de la clase alta. Una universidad elitista que no obstante abrió la oportunidad para que a lo largo de las siguientes décadas se fundaran decenas de centros especializados en todo el país. Otro problema a resolver era la galopante corrupción en la administración. El visir Kabir despidió a miles de funcionarios y recortó los salarios de los que quedaron. Además, con el beneplácito del Shah, restringió los fondos del harén y reguló los aranceles aduaneros, que antes cobraban directamente los comerciantes. En materia agropecuaria, el nuevo gobierno subvencionó la producción de caña de azúcar y el algodón, gravando a los terratenientes por su productividad, no por el tamaño de sus propiedades. Una medida que aumentó la producción agrícola y permitió que muchos campesinos regresaran de la ciudad para trabajar en el campo. El ejército también sufrió severas reformas. Oficiales austríacos e italianos fueron invitados al país, expertos que recomendaron modificar el sistema de reclutamiento, así como atajar la consuetudinaria costumbre persa de pagar a los oficiales para que éstos se encargaran de abonar la soldada. Ahora sería el Estado quien pagaría directamente el salario a los militares. Desde la administración se facilitó además la presencia de empresas extranjeras, que en pocos años dieron empleo a miles de trabajadores y permitieron la tecnificación de ciertos sectores. En lo cultural, Nasser Shah fomentó la literatura persa y creó la primera gaceta estatal. Pero estas ambiciosas reformas no gustaron a todos los sectores de la población. Los ulemas atesoraban un inmenso poder, sobre todo en el sector judicial, ya que los imanes tenían potestad para condenar y legislar tanto en el ámbito civil como el religioso. Los ulemas aún invocaban los privilegios del chiismo duodecimano, un credo que aseguraba que los imanes prevalecían sobre el Shah. A riesgo de enemistarse con el clero, el visir Kabir recortó de manera notable el poder religioso en el Estado, destituyendo a jueces religiosos y prohibiendo el bast, un perdón al que se podían acoger los criminales para conmutar su pena a cambio de enclaustrarse en una mezquita por un tiempo definido. Estas medidas provocaron revueltas, instigadas por la poderosa institución religiosa de los ulemas. El Shah Nasser cedió y destituyó al visir Amir Kabir, destinándolo a Kashan como comandante de las tropas allí acuarteladas. Nada más llegar a destino fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario. En 1852 fue ejecutado por orden del Shah. Mirza Aka Khan Nuri fue designado como primer ministro, un nombramiento que provocó fuertes quejas de la embajada rusa, acusando al nuevo gobernante de pro-británico. Nasser Shah abordó este cambio de rumbo de su gobierno con un aislamiento de la política exterior, declarando Persia como país neutral durante la Guerra de Crimea, conflagración que enfrentó a rusos contra franceses, otomanos y británicos. El Shah vio una oportunidad de oro para capturar antiguas plazas persas bajo dominio otomano. Lanzó una campaña militar que fue sancionada por Gran Bretaña y que provocó en 1855 la ruptura de relaciones entre ambos estados. Si no podía marchar al oeste, lo haría al este. En 1856, los ejércitos persas capturaron Herat, ciudad ocupada por los afganos, una acción que colmó la paciencia de Gran Bretaña. En 1857, los británicos tomaron la isla de Kark y desembarcaron en Bushire, llegando en una fugaz expedición hasta el corazón del país. Nasser Shah se rindió, firmando unas capitulaciones donde Napoleón III ejerció como intermediario. Los británicos se mostraron magnánimos, instando solo a Nasser Shah a renunciar a Herat y toda pretensión sobre territorios afganos.
Persia no se vio obligada a abonar indemnizaciones de guerra. Los británicos actuaron de esta manera por el temor que una deshonrosa derrota acercara a los persas al enemigo ruso. En el año 1858, Nasser Shah destituyó al primer ministro Aka Khan Nuri, con el objetivo de tomar él mismo las riendas del Estado. En la década de 1860 se inauguró la primera línea telegráfica persa que unió Teherán con el sur, una modernización no obstante que se vio empañada por una feroz hambruna y una serie de expediciones rusas que se apoderaron de un puñado de territorios fronterizos. Estaba claro que Persia debía renovarse o morir. Nasser Shah nombró como primer ministro a Mirza Hossein Khan, embajador en Estambul y hombre que había viajado por todo el mundo, un claro partidario de la occidentalización del país. En realidad, el nuevo primer ministro trabajó para los intereses británicos, favoreciendo la entrada de empresas y capital provenientes de este país, que dieron como resultado uno de los episodios más vergonzantes en la historia de Irán. En 1872 se firmó la concesión Reuter, un acuerdo comercial entre el Shah y el empresario banquero británico Julius Reuter. En virtud del contrato firmado, Reuter se encargaría en exclusiva de la construcción de telégrafos, carreteras, minas, ferrocarriles y presas durante los siguientes 70 años, a cambio de un porcentaje variable de ingresos que irían a parar a las cuentas del empresario y del mismo Shah. Este desigual acuerdo pronto fue denunciado por todas las potencias y empresas del mundo, acusando a Reuter y el Shah de lucrarse con la explotación de Persia, un tipo de acuerdo, no obstante, similar a los impuestos por Gran Bretaña a sus colonias. El pueblo y los ulemas protestaron, con fuertes manifestaciones que se resolvieron con severas represalias por parte de las fuerzas del Estado. Muchos abogaron por la ruptura del infame contrato, mirando a Rusia, país que sotto voce aseguró unas mejores y más justas condiciones si les otorgaban las mismas concesiones. Nasser Shah no tuvo más remedio que anular el acuerdo Reuter apenas un año después de su firma, una cancelación que representó un gran gasto en concepto de indemnización al empresario Julius Reuter. Durante el último cuarto de siglo, Persia mantuvo un perfil bajo, sin relevancia internacional ni guerras con los estados limítrofes. El país vivía en una economía de subsistencia, con una clase media y baja empobrecida. El mayor porcentaje de ingresos del Estado provenía de la venta de recursos a un precio muy bajo. Nasser Shah intentó amistarse con rusos y británicos, los dos estados con más interés en Persia. En virtud de ello, en 1879 la brigada cosaca rusa se estableció en Teherán, con la misión de renovar el ejército persa. En realidad coparon muchos puestos del alto mando, quedando de esta manera Persia bajo el control de las fuerzas armadas rusas. Y para contentar a los británicos, en 1889 les concedió la administración del Banco Imperial Persa, bajo mando del mismo empresario Julius Reuter. Los altos cargos del banco fueron asignados en su mayoría a británicos, quienes tenían la potestad exclusiva de emitir billetes. Y el último error del Shah. En 1889 el Tesoro quebró, a causa de la concesión del monopolio de la producción, distribución y exportación del tabaco persa al mayor británico Gerard Talbot. Este acuerdo supuso la creación de la Imperial Tobacco Corporation, un pingüe negocio para el empresario británico, pues se aseguró la exclusividad por 50 años y un 25% de las ganancias. Nada más conocerse los términos del negocio, las calles de los principales centros urbanos explotaron. Y es que la implementación de la Imperial Tobacco Corporation supuso la prohibición de la venta de este producto en los bazares, muy populares en Persia. A partir de ahora serían empleados de la compañía quienes se encargarían de la distribución y venta en exclusiva.
Los comerciantes, que vieron cómo sus ingresos se reducirían de manera drástica, recibieron el apoyo de los ulemas, que también vieron amenazadas sus cuentas, pues hasta entonces el Estado permitía que terratenientes plantaran tabaco en las tierras del clero. Durante la primavera de 1891, las ciudades de Teherán y Shiraz se insurreccionaron, unas manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el Shah. Pronto surgió una figura que encabezó las protestas, un mujtahid chií llamado Mirza Hassan Shirazi, quien planteó como solución la proclamación de una fetua, es decir, una sentencia legal en el Islam, que acusó al Shah de impiedad, asegurando que el consumo de tabaco era delito en el credo chií. Hasta entonces el tabaco era muy popular en Persia, pero a raíz de esta fetua, una gran parte de la población dejó de fumar, e incluso muchos terratenientes quemaron sus plantaciones. Sin consumo interno de tabaco no había negocio. El Shah no tuvo más remedio que cancelar el contrato en enero de 1892, abonando 500.000 libras de indemnización, un dinero del que no disponía, y tuvo que pedir prestado a bancos rusos y británicos. En mayo de 1896, Nasser al-Din fue tiroteado y asesinado en público. Le sucedió su hijo Mozaffar ad-Din, con una amplia experiencia de gobierno, pues había ejercido como máxima autoridad por 35 años en Azerbaiyán. El nuevo Shah designó a Amin al-Soltán como nuevo primer ministro, cuya primera encomienda fue viajar por Japón, Suiza y China, con el fin de observar y replicar un plan de modernización en Persia. Amin al-Soltán continuó con la línea de contentar por igual a rusos y británicos. A los primeros mediante una masiva petición de crédito a bancos rusos, una medida que se complementó con una bajada de aranceles a los productos de este país y un encarecimiento de los británicos. Para contrarrestar la indignación británica, en mayo de 1901 el primer ministro firmó un contrato con un millonario británico-australiano llamado William Knox D'Arcy, a quien le otorgó los derechos exclusivos por 50 años sobre el gas y el petróleo persa, a cambio de un pago anual de 40.000 libras y el 16% de las ganancias, que irían a parar al tesoro estatal. Británicos y australianos se lanzaron a la búsqueda del oro negro persa. Gracias a los avances en prospección, en mayo de 1908 se encontró una gran bolsa, un negocio que se aseguró el gobierno británico con la creación de la Anglo-Persian Oil Company, empresa en la cual el Estado británico se reservó el derecho de ser el principal accionista. Estas medidas pronto fueron vistas por los ulemas como una nueva flagrante injerencia extranjera. La fundación de universidades, periódicos y demás instituciones propició el florecimiento de la intelectualidad, en su mayoría jóvenes de buena familia que habían estudiado en Francia o el Reino Unido. Muchos miraron el modelo de monarquía parlamentaria occidental. Pronto, con el beneplácito de los ulemas, surgieron protopartidos políticos que encabezaron las manifestaciones por una reforma constitutiva que permitiera la creación de una cámara representativa. Las protestas fueron reprimidas y los encarcelados se acogieron al bast, el perdón religioso, con el claro consentimiento de los ulemas. En 1906, el Shah Mozaffar destituyó al primer ministro Amin al-Soltán, una medida que los manifestantes consideraron insuficiente. Pocos meses más tarde se creó la Casa de la Justicia, el primer parlamento iraní. Pero esta institución política, en la práctica, estaba dominada por el Shah. Las protestas continuaron, exigiendo a los manifestantes la fundación de un parlamento similar a la Duma rusa. De esta manera, en 1906 se creó el Majlis, la primera y verdadera asamblea representativa en la historia de Irán. El 7 de octubre de 1906 se marcó como el primer día en que los persas votarían en unas elecciones representativas. El derecho a voto se restringió a varones mayores de 30 años que fueran propietarios de un terreno o una vivienda,
Se calcula un 25% de la población total. Los ulemas y los liberales vencieron sobre el partido del Shah, proponiendo a los ganadores la constitución de unas leyes fundamentales para el reino, basadas en la creación de un senado que legislara. 4 días después de firmar la primera constitución, falleció de un infarto el Shah Mozaffar, siendo sucedido por Muhammad Ali Shah. Este proceso de democratización fue tutelado por británicos y rusos, estados que manejaban Persia entre bastidores. A principios del siglo XX, Alemania se significaba como una seria amenaza para todos los estados europeos y que mostró cierto interés en Persia. En 1907 se celebró la Convención Anglo-Rusa, una ronda de negociaciones donde ambos estados decidieron establecer sus líneas de influencia en Persia. El norte sería asunto ruso y el sur quedaría a cargo de Gran Bretaña. De esta manera, Rusia mantuvo su brigada cosaca enquistada en el ejército y los británicos continuaron copando la administración y economía persa. Mientras tanto, el nuevo Shah intentó apoderarse por la fuerza del Majlis, el Parlamento, una tentativa que fue frustrada por británicos y rusos, quienes advirtieron al rey persa que dejara fluir los asuntos políticos. En este momento, el poder político estaba dividido en 3 grandes bloques. Por una parte estaban los musulmanes conservadores, quienes consiguieron ratificar el chiismo duodecimano como religión oficial del país, asegurándose de que todas las reformas de enjundia deberían pasar por el filtro de un comité religioso. Por otra parte tenemos a los liberales, a favor de una apertura democrática. Y en último término encontramos al partido más numeroso, la izquierda radical, de influencia marxista, que abogaba por el laicismo del Estado, así como un acercamiento a Alemania. Pronto, la Rusia zarista actuó contra este último partido. En junio de 1908, la brigada cosaca detuvo los líderes izquierdistas, bombardeando incluso el edificio del Majlis, donde se refugiaron, muriendo decenas de parlamentarios. La brigada cosaca ajustició a decenas de intelectuales, entre ellos Jahangir Khan, fundador de la revista liberal Sur-e-Srafil. Socialistas y liberales, que también se vieron amenazados, se atrincheraron en la ciudad de Tabriz. El Shah movilizó el ejército y puso bajo sitio a esta ciudad, aguantando los reformistas 10 meses de asedio, que fue paralizado por órdenes directas de Rusia. Esto fue visto como un triunfo por los constitucionalistas, quienes salieron de Tabriz para ocupar Teherán, conformando un ejército irregular comandado por el militar Yeprem Khan. Los rebeldes se hicieron con el control de la capital, consiguiendo detener y deponer al rey Muhammad Ali Shah, quien no tuvo más remedio que partir al exilio a Rusia. Los vencedores entronizaron a su hijo Ahmad, un niño de 11 años del que se sirvieron como títere para implementar sus reformas democráticas. Primero de todo, instituyeron un gobierno formado por liberales y radicales de izquierda, un órgano que pronto se encargó de detener y encarcelar a los políticos más escorados a posiciones conservadoras. Tras una votación, en diciembre de 1908 se presentó el segundo Majlis. El nuevo gobierno planteó la reforma total del ejército, todavía en manos de la brigada cosaca rusa. A tal efecto, reclamaron la venida de Morgan Schuster, un asesor estadounidense que partió a Irán con el objetivo de estrechar lazos y buscar oportunidades políticas y económicas para su país. Esta medida no gustó a los rusos, cuyo gobierno en 1911 promovió un fallido golpe de estado del depuesto rey Muhammad Ali. Los constitucionalistas frenaron la intentona, desposeyendo de tierras a la familia del Shah en concepto de indemnización, unas medidas dictadas en la sombra por el agente estadounidense Schuster.
Pronto, tal y como se demostró años más tarde, Rusia vio la mano alargada del incipiente Estado norteamericano. Los delegados rusos reclamaron la destitución de Shuster, una medida que no fue atendida, provocando la intervención militar directa del zarato. El Estado ruso movilizó un gran ejército que avanzó por Azerbaiyán hasta llegar sin apenas resistencia a Teherán, tomando el control del país. Finalmente, en diciembre de 1911, el joven Ahmad Shah, bajo órdenes rusas, disolvió el segundo Majlis. Durante la Primera Guerra Mundial, Persia se mantuvo neutral, debido en gran parte a la debilidad de su ejército. Se calcula que tan solo contaba unos 20.000 efectivos. En el transcurso de la Gran Guerra, tan solo se registraron combates de baja intensidad en la frontera con el Imperio Otomano, pues este último estado sí participó en la contienda en el bando de las potencias centrales. La política persa cambió con la Revolución Rusa de 1917. La joven Unión Soviética, tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk, abandonó la guerra y todas las ambiciones expansionistas del extinto zarato. Esto significaba que, en teoría, la Unión Soviética evacuaría la Brigada Cosaca y todos los agentes militares de Persia. Gran Bretaña entonces vio su oportunidad de oro de apoderarse de Irán. En 1919 se firmó el Acuerdo Anglo-Persa, un tratado por el cual el país europeo se comprometió a prestar 2 millones de libras, ayudar al desarrollo de infraestructuras y remodelar el ejército persa con cuadros británicos. A cambio, Gran Bretaña se aseguraría la explotación en exclusiva de los nuevos yacimientos de petróleo iraníes, un preciado recurso indispensable para las guerras del futuro, tal y como quedó demostrado durante la Primera Guerra Mundial. Tras la consolidación de la Revolución Rusa, los soviéticos se desdijeron de sus palabras, desembarcando en Bandar-e-Anzali, una ocupación que justificaron con el argumento de que los británicos acogían en Persia a rusos blancos, es decir, agentes de la contrarrevolución. Los británicos, por su parte, no pudieron evitar la entrada de los soviéticos. En 1921, tras analizar la complicada situación del país, decidieron retirar parte de sus recursos humanos y materiales, pues consideraron a Persia como un país de poco interés, más allá de los fructíferos yacimientos petrolíferos que ya estaban explotando a su favor. Antes de irse, eso sí, dejaron bien atado un golpe de Estado que favoreciera sus intereses. El coronel Reza Khan, con el apoyo de Gran Bretaña, tomó Teherán sin apenas resistencia, tan solo con 3.000 soldados. El Shah Ahmad, como era habitual, estaba en Europa, derrochando en vacuos lujos el tesoro del país. Pronto las autoridades reconocieron al general como el líder político que necesitaban. El Majlis, el parlamento persa, se reunió y decidió abolir la dinastía Qajar. Un 14 de febrero de 1925, el coronel Reza Khan fue investido como nuevo Shah, el primero de la dinastía Pahlaví, la última estirpe de reyes persas. Nada más alcanzar el poder, Reza Shah se puso manos a la obra para remodelar el caduco e ineficiente Estado persa. No en vano, este es el proceso que se considera como la fundación del actual Estado-Nación de Irán. Incluso en 1934, Reza Shah, con el apoyo del Parlamento, cambió el nombre de Persia por Irán. Reza Shah tomó como modelo a imitar la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk. Durante sus 15 años de reinado, el primer rey pahlaví mejoró las infraestructuras, con miles de kilómetros de carreteras construidas, además de la inauguración en 1938 del ferrocarril transiraní, que conecta el Caspio con el Golfo Pérsico. En materia educativa, en 1934 inauguró la Universidad de Teherán, la punta de lanza de una ambiciosa reforma educativa basada en un modelo público desde la escuela primaria, una medida con la que pretendió erradicar el analfabetismo galopante en el país, estimado en un 80%.
De hecho, tal y como sucedió en Turquía, permitió a las mujeres estudiar en la universidad e incluso trató de liberarlas del chador o cualquier prenda obligada por el Islam, una medida no obstante que se topó con la férrea oposición de los ulemas. Reza Shah Pahlaví consintió en respetar al chiismo como religión prevalente en Irán, pero no estuvo dispuesto a que estuviera por encima del Estado. Despojó a los religiosos de privilegios varios, así como del poder judicial, marginándolos solo a litigios que estuvieran relacionados con cuestiones de la fe. La cultura y las artes afloraron, y desde el gobierno se intentó urbanizar a la sociedad iraní mediante el impulso de la industria nacional. En materia militar, Reza Shah Pahlaví modernizó el ejército, dotándolo de tecnología acorde al momento y aumentando el número de efectivos hasta alcanzar los 100.000. Reza Shah no se inmiscuyó en ningún conflicto armado con sus vecinos, centrando sus esfuerzos militares en neutralizar los señores de la guerra establecidos en las regiones más remotas. La cara oscura de Reza Shah la encontramos en el enriquecimiento de sus cuentas bancarias a costa del Estado iraní. Además, el primer rey de la dinastía Pahlaví redobló la censura a la prensa y reprimió con dureza a socialistas y comunistas, previo paso a ilegalizar todos los partidos políticos. A principios de la década de los 30, Reza Shah firmó acuerdos con la Alemania nacionalsocialista. En 1932 incluso intentó revocar el acuerdo firmado con la Anglo-Persian Oil Company, pero pronto se tuvo que desdecir porque los británicos amenazaron con llevar el caso al Tribunal de la Sociedad de Naciones. La Segunda Guerra Mundial estalló y los pozos petrolíferos iraníes eran fundamentales para la línea de suministros de los aliados. En agosto de 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán, provocando la abdicación de Reza Shah en noviembre de ese mismo año. Ambas potencias acordaron la entronización de Mohammad Reza Khan, hijo de Reza Shah. Soviéticos y británicos mantuvieron contingentes de sus fuerzas armadas en el país hasta que la guerra acabó, dejando eso sí un puñado de agentes de inteligencia y demás actores a los que se sumaron los estadounidenses, muy interesados en el control de los cada vez más vastos recursos naturales del país. Los soviéticos basaron su estrategia en la financiación e infiltración de agentes en movimientos separatistas de Azerbaiyán y Kurdistán. Mientras tanto, el nuevo Shah transigió en la legalización de partidos políticos, estableciéndose en el Majlis 3 fuerzas mayoritarias. El Tudeh era la opción socialista, Fada y Jan-e representaban a los islamistas tradicionales, y el mayoritario era el Frente Nacional, con un marcado carácter nacionalista, dirigido por Mohammad Mossadegh, personaje clave en la historia de Irán. El Shah nombró a Ali Razmara primer ministro, quien fue eliminado en 1951 por los conservadores, ya que se opuso a la nacionalización de los recursos, requisito innegociable que reclamaba Mohammad Mossadegh. El Shah Mohammad no tuvo más en remedio que nombrar a este último, el político más popular, como nuevo primer ministro, y de inmediato se puso manos a la obra con su promesa de nacionalizar recursos, creando la National Iranian Oil Company. Tras conseguir un mandato de poderes de emergencia válido por 6 años, Mossadegh expulsó a la mano de obra británica en los yacimientos petrolíferos, una medida que fue respondida por Gran Bretaña con la congelación de los activos iraníes, un boicot a sus productos y un tenaz bloqueo comercial. El primer ministro iraní rompió relaciones con Gran Bretaña y a la vez abordó la segunda parte de su ambiciosa reforma. Pretendió expropiar tierras a los grandes terratenientes, así como gravar con mayores impuestos a los más ricos. Además, recortó la financiación al ejército, una medida que provocó que buena parte de los militares se pusieran de parte del Shah.
Estas radicales medidas, junto al bloqueo y sanciones internacionales, desencadenaron en una fuerte inflación que desestabilizó el país, infestado de agentes británicos, soviéticos y estadounidenses. Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron derrocar a Mossadegh y lo consiguieron en 1953 mediante el plan conocido en clave como Operación Ajax. Estados Unidos recelaba del cada vez más importante Partido Socialista Tudeh, y por otra parte los británicos deseaban recuperar su influencia en el país. Ambas potencias sin duda tenían como fin último apropiarse de los recursos nacionales y dominar el Golfo Pérsico. Lo cierto es que todas las acciones que narraremos a continuación estuvieron tuteladas por los servicios secretos de ambos estados. El primer ministro Mossadegh era muy popular. No es de extrañar, pues, que el Majlis aceptara una propuesta de abolir la monarquía con un 99% de los votos. Los manifestantes, pagados en su mayoría por la CIA y el MI6, inundaron las calles, clamando en favor de Mossadegh y en contra del rey Mohammad Reza. El Shah huyó del país. Mossadegh pensaba que había ganado la partida. Incluso en apariencia contaba con el apoyo del ejército, liderado por Fazlullah Zaedi, también financiado por la CIA. Era el momento idóneo para dejar caer al primer ministro, sin que pareciera una injerencia extranjera. Miles de infiltrados se mezclaron con miembros del Partido Socialista Tudeh, provocando disturbios y saqueos de comercios. Pronto, otro contingente de alborotadores financiados por la CIA respondió a las revueltas urbanas, reclamando el fin de la violencia y asegurando que Irán corría serio riesgo de convertirse en un país comunista bajo el mandato de Mossadegh. Entonces, los manifestantes, siguiendo órdenes de Estados Unidos, asaltaron la casa de Mossadegh, quien se entregó al ejército para después ser arrestado. Pocas semanas más tarde, el Shah regresó entre vítores de los mismos alborotadores subvencionados. Mossadegh vivió el resto de sus días bajo arresto domiciliario y el general Fazlullah Zaedi, agente de la CIA, fue nombrado primer ministro. Con este magistral golpe, Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos se apoderaron de Irán bajo la connivencia del Shah Mohammad Reza, quien debía su trono a ambos estados. Durante los siguientes años, el país vivió bajo el peso de una estricta ley marcial, controlado por el temible servicio secreto Shabak. Ambos países anglosajones, por aquello de mantener las apariencias, acordaron la nacionalización del petróleo, bajo el paraguas, eso sí, de unos leoninos contratos que les aseguraron la adquisición del oro negro a un muy buen precio. Además, en 1955 se firmó el Pacto de Bagdad, una alianza defensiva parecida a la OTAN en Oriente Medio, con el fin de frenar el avance soviético en la zona, cuyos miembros eran Irak, Irán, Turquía y Pakistán. En 1963, bajo los dictados de Estados Unidos, el Shah Mohammad Reza inició una serie de reformas que permitieran modernizar el país, así como lavar la cara del régimen puertas afuera. Esta es la conocida como Revolución Blanca. De colores siempre, ¿se han dado cuenta? Mohammad Reza Shah propuso un programa basado en 20 puntos. La industria estatal sería privatizada, se favorecería la educación pública y las mujeres tendrían derecho a voto. Unas propuestas que, aunque los ulemas rechazaron, fueron aprobadas por una amplia mayoría. 5 millones de votos frente a 5.000 en contra. La progresiva secularización e intervención extranjera en el país pronto generó descontento en todas las clases sociales. La corrupción era galopante y a pesar de las reformas, Irán todavía continuaba estancado como uno de los países más pobres de la zona, mientras sus recursos eran saqueados por potencias internacionales, Estados Unidos, bajo la connivencia del Shah. Un líder religioso y profesor originario de la provincia de Qom se destacó como el más firme opositor a la desastrosa monarquía del Shah Mohammad.
Su nombre era Ruhollah Khomeini y pronto fue represaliado por los servicios secretos del Shabak, exiliándose en Irak. Con el fin de revitalizar su impopular mandato, en 1971, Mohammad Reza celebró los 2500 años de monarquía persa, un pomposo acto celebrado en Persépolis, antigua capital del país durante el Imperio Aquemenida. Mohammad Reza se encontró con un regalo inesperado, con la redefinición del petróleo tras la guerra del Yom Kippur. El precio del barril se disparó, sextuplicando las arcas iraníes los ingresos por este preciado bien. A pesar de ello, el gobierno de Mohammad Reza cada vez se mostraba más ineficiente. La reforma agraria fracasó, ya que muchos campesinos abandonaron el medio rural para instalarse en la ciudad. Además, Irán poseía una deficiente red eléctrica, que era incapaz de suministrar la suficiente energía para que las fábricas funcionasen, y como colofón, el ingreso extra por el petróleo se tradujo en una elevada inflación. Muchos depositaron su confianza en el exiliado Khomeini, líder que desde Irak trabajó con ahínco con el fin de ganarse el máximo de apoyos posibles. Chiíes conservadores y liberales laicos convergieron en dos puntos básicos. Era urgente derrocar al Shah y atajar la injerencia extranjera. Todo vino a raíz de un artículo publicado por el gobierno, propaganda que aseguraba que en realidad Khomeini era un espía extranjero. Los clérigos se manifestaron, unas protestas que fueron duramente reprimidas por las fuerzas estatales. Cada vez eran más las personas que anhelaban una vuelta a las tradiciones chiitas, un modo de contestación a la decadente occidentalización del país. Desde el exilio, Khomeini alentó a los opositores, favoreciendo de esta manera nuevas protestas que terminaron con cientos de muertos. El Shah, cada vez más arrinconado, incluso se negó a conmemorar a los fallecidos, quebrantando de esta manera una de las más sagradas leyes chiíes. El Shah Mohammad jugó su última baza, declarando la ley marcial y pidiendo al gobierno iraquí que expulsara a Khomeini. El ayatolá recaló en París, lugar desde donde continuó animando a los revolucionarios. Tras masivas manifestaciones y severas represiones, el país entró en una huelga general indefinida. Buena parte del ejército se sumó a los manifestantes. En enero de 1979, el Shah huyó del país, asegurando que se iba de vacaciones. Pocos días más tarde, Khomeini regresó a Teherán sin que nadie le arrestara. Unas semanas más tarde se votó el establecimiento de una república islámica, finiquitando de esta manera 2500 años ininterrumpidos de monarquía persa. Nacía la República Islámica de Irán, el régimen que aún hoy en día, año 2025, continúa vigente en el país. Khomeini se erigió como líder supremo de la joven república, abogando por reformas que islamizaran el país, en contra del modo de vida y costumbres occidentales. Los laicistas fueron purgados, mismo destino que corrieron los separatistas del Juzestán y Kurdistán. Irán se convirtió en un régimen islámico, custodiado con celo por la recién creada Guardia Revolucionaria, una especie de policía política y moral que en la actualidad vigila a los ciudadanos con el fin que cumplan con las costumbres chiitas. La revolución iraní evidentemente no sentó nada bien en Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países estallaron cuando en 1979 una manifestación delante de la Embajada de Estados Unidos en Teherán terminó con un asalto y la toma como rehenes de 66 estadounidenses, siendo liberados 2 años más tarde. Estados Unidos contraatacó valiéndose de la figura de Saddam Hussein. En septiembre de 1980, 190.000 soldados iraquíes invadieron la región del Juzestán, territorio abundante en petróleo. Los iraníes contraatacaron, recuperando los territorios perdidos e incluso adentrándose en 1982 en territorio iraquí. La guerra se estancó por 6 años más,
con apenas movimientos significativos. Una situación que se desencalló en agosto de 1988, cuando ambos países acordaron restablecer las antiguas fronteras. Un año más tarde murió el ayatolá Jomeini, el líder supremo que manejó con mano de hierro el país. Su sucesor como líder supremo fue Ali Jamenei, un cargo que ostenta hasta abril de 2025, fecha de realización de este documental. Desde entonces, varios presidentes han conformado gobierno, destacando la elección en 2005 del conservador Mahmoud Ahmadinejad, quien promovió un recrudecimiento de la censura e impulsó el desarrollo del programa nuclear. Estados Unidos impuso severas penalizaciones a Irán, país que en la actualidad sufre sanciones internacionales y que es miembro de pleno derecho de los BRICS, con un claro apoyo de Rusia. Para ahondar en los sucesos actuales, les recomiendo seguir en YouTube canales informativos como Clave Geopolítica, La Magia de la Bolsa, Rubén Gisbert, Euroestrategos o el canal del coronel Pedro Baños. Esta es la historia del Irán moderno, un país clave en materia geopolítica y en la historia del mundo, cuna de civilizaciones e imperios que han legado una innegable impronta en la humanidad.